¿cómo puedo ponerle de título a lo que quiero compartir? Y es no pierdas lo que tienes. No pierdas lo que tienes, lo que tienes, lo que Dios te ha dado, lo que Dios te ha encomendado, el encargo, la gracia, los dones, aún responsabilidades, todo lo que todo esto está produciendo, tienes que manejarlo de tal manera, y la meta es establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. No pierdas lo que tienes, y de eso vamos a compartir. Cuando Luis me hacía la pregunta, ¿qué es lo que Dios le ha mostrado en este ayuno? Y yo le decía, pues yo no puedo salir personalmente, no puedo salir del tema de la renovación de mi mente. Y creo que la batalla en esos días ha sido concentrada obviamente en mis pensamientos, y es por eso que Dios está trayendo claridad, está trayendo luz, está trayendo revelación, y también una palabra de, de cautela. Cuida tu mente, cuida las voces que tú estás escuchando, cuida todo aquello que te está alimentando. ¿Por qué? Porque afecta nuestra forma de pensar. Y mientras pensaba, y la semana pasada compartimos otra vez, o sea, qué estrategias Dios nos está dando para la batalla de nuestra mente, y es algo que lo vamos a tener hasta que tengamos nuestro último aliento o Jesucristo venga y nos lleve con él. Esta batalla es continua. Y basado en eso, la escritura que yo creo que todas hemos conocido y hasta podemos recitar solas, es la de Romanos 12:2, en que es necesario que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos renovadas en la transformación de nuestro entendimiento para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Pero hay una nueva versión que se llama la versión Pasión. Esta versión no está en español, pero ayer me puse a buscar. A mí me gusta leer diferentes versiones porque a veces nos acostumbramos tanto a oír la misma cosita que no nos detenemos a pensar el sentido o el significado de las palabras en una versión que ya hemos escuchado por toda la vida. Pero a mí me gusta leer diferentes versiones porque veo cosas que no había visto antes. Entonces busqué esta escritura de Romanos 12, del 1 al 2, en la versión Pasión, y la traduje y quiero leérselas. Primero se las voy a leer como la versión que yo creo que todas, quiero ver qué la hice, la versión que todas tenemos. Y dice, por lo tanto, amados hermanos, la que hemos conocido de Reina Valera, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios con todo, por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Esta no es la versión de Reina Valera, es la versión de la Nueva Traducción Viviente. Dice, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esta es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, y esta voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Pero escuchen esta versión de la versión Pasión. Amigos queridos, ¿cuál debe ser nuestra respuesta adecuada a las maravillosas misericordias de Dios? ¿Cuál es nuestra respuesta adecuada a las maravillosas misericordias de Dios? Cada vez que yo voy a dejar a Isabela a la escuela, salgo de aquí a las 7 de la mañana, entonces cuando subo la I-10 ahí por Power, en ese overpass, veo el sol, el cielo, y miren, así como que doy un suspiro y ya voy, mientras voy manejando ahí, yo ya voy orando, porque empiezo a orar con Isabela desde que salgo de la casa, pero cada vez que veo aquello, es como que, gracias Señor, gracias Señor. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué provoca en ti cuando tú ves la misericordia de Dios, las maravillas que Él ha creado? Y dice aquí, voy a seguir en el versículo 1 de Romanos 12:2. Os animo a entregarlos a Él de tal forma que sean ustedes sacrificios sagrados y vivientes. Y vive en santidad, experimentando
todo lo que le agrada al corazón de Él, porque esto se convierte en tu verdadera expresión de adoración. Deja de imitar los ideales y opiniones de la cultura que te rodea y serás transformada por el Espíritu Santo mediante una reforma total de cómo piensas. Esto te va a dar la facultad de poder discernir la voluntad de Dios mientras vives una vida hermosa, satisfactoria y perfecta ante sus ojos. Esta renovación, no nos conformemos, es algo continuo. Esto tiene que estar en el arsenal de nuestra vida cotidiana. Así como decía Janet, decía, ¿qué Dios te ha hablado? Pues tal vez no hay ninguna revelación nueva, es la revelación de estar alertas, de estar prestos, de estar listos a tomar cualquier oportunidad. Así como Marisol nos compartía, yo estoy en este trabajo para hacer luz, para llevar esperanza. Tal vez yo no estoy en el trabajo, pero yo estoy en casa, yo estoy en contacto con personas. Amadas, Dios nos ha invitado a traer el cielo a la tierra en nuestros entornos. Si es trabajando afuera, si es yendo al supermercado, si es trabajando en los círculos o con estudiantes, donde sea que Dios te ha puesto estratégicamente. Y uno dirá, pero es que yo no salgo. Mi mamá dirá, yo no salgo. Pero ella tiene contacto con una cantidad de gente a través de las redes sociales, a ella le encanta hablar por teléfono, a través de mensajes, igual que ella, muchas de nosotras podemos cambiar nuestros entornos siendo luz, pero comienza con renovando continuamente nuestra mente. Me gusta lo que dice esta versión de Romanos 12 que dice que no imitemos los ideales ni las opiniones de la cultura que nos rodea, sino transformémonos. La transformación viene por el Espíritu Santo en nosotras para cambiar nuestra forma de pensar. Empieza con que nosotras cedamos a lo que es verdadero, a lo que es puro, a lo que es de buen nombre, a lo que le agrada a Dios. Es imperativo. No podemos seguir hablando como antes, no podemos seguir juzgando como antes, no podemos percibir lo que la cultura nos está diciendo a percibir, nos está marcando a percibir. Mira lo que hizo, mira lo que no. Hay cosas, amadas, que nosotras no vemos. La batalla, dice la palabra, es contra potestades y principados de los lugares celestes. No es contra carne y sangre. Y tenemos que enfocarnos a operar en este ámbito y por ende nuestra renovación. Tenemos que cambiar continuamente de nuestra forma de pensar, nuestra forma de operar, nuestra forma de enfrentar nuestros retos. Y es necesario que estemos alertas, pero que también tengamos una estrategia para vivir. No podemos, bueno, a ver qué pasa ahora, a ver de qué me entero en las redes sociales, a ver qué veo en las noticias. No podemos reaccionar a esas voces o a esos impulsos o a esas cosas que estamos viendo. Tenemos que basarnos en aquello que no cambia. Y quiero que entendamos que nosotras vemos en parte, no vemos a totalidad, vemos en parte, pero nuestra verdad y nuestra forma de pensar tiene que estar establecida en quién Dios es, en lo que Él dice que somos y en derribar todo argumento y toda fortaleza que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y esto es lo que está en la cultura diariamente. Miren, esta escritura traía el Señor a mi mente y creo que tal vez muchas quizás hasta la sabemos de memoria, que está en Segunda de Corintios, capítulo 10, que dice que, lo tengo aquí, Segunda de Corintios capítulo 10, porque dice, aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para
la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. De esta es la manera como tenemos que enfrentar nuestra vida diaria, más saliendo, levantándonos. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero es levantándonos y a veces no necesito ni levantarme. He pasado mala noche porque hay pensamientos que me están mortificando, hay ideas, hay argumentos, hay a veces tal vez sueños que no has querido soñar, pero soñaste algo que te quitó la paz. Es una continua batalla espiritual sobre nosotros, pero al mismo tiempo Dios la permite porque es lo que nos va a dar la estrategia de sobrepasar los retos para los procesos del avance de nuestra fe. Miren, fortalezas no son sino patrones de pensamientos que se oponen a quien Dios es. Quiero repetirlo, nuestras fortalezas, estas fortalezas que está hablando 2 Corintios 10, son patrones de pensamientos que se oponen al conocimiento de Dios y en esos el enemigo se esconde. La semana pasada yo les daba un ejemplo y en el ejemplo era que estaba orando por cierta situación que quería que el Señor interviniera, pero me recordé de otras situaciones muy parecidas a esas en el pasado en las que aparentemente el Señor no intervino como yo quería. Y eso me hacía sentir como que Dios no me escuchaba, como que Dios no atendía, como que no le importaba lo que yo estaba sintiendo. ¿Y qué es esto? Estos son fortalezas donde el enemigo estaba aprovechando de situaciones no resueltas en el pasado en las cuales yo dudé de Dios y cuando otra situación similar venía, entonces, y que yo decía, Señor, te pido por esto, pero ¿será que me vas a contestar? ¿Será que me estás escuchando? ¿Por qué? Porque en el pasado, en esas experiencias, yo abrí la puerta a una fortaleza de duda, a una fortaleza que me hacía dudar de la bondad de mi Dios, de que Él realmente estaba atento a mis necesidades. Entonces, pero el Señor me ha traído a estos lugares y la semana pasada yo les contaba también que cuando el Señor me mostró esto, Él me dijo, habla cosa nueva a esta situación que te ha mortificado en el pasado y habla cosa nueva, porque yo estoy haciendo cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. Otra vez voy a abrir ríos en el desierto, otra vez voy a actuar. Entonces yo dije, Señor, si en esta fortaleza que yo abrí por dudar de ti, tú has hecho algo nuevo y tal vez yo no lo he visto, yo voy a seguir declarando bendición en esta situación y aunque yo no la vea en el momento actual, sé que tú eres poderoso para tornar todas las cosas a nuestro favor. Así es como peleamos estas fortalezas. Estas ideas, amadas, estos conceptos incorrectos de quién Dios es, estos argumentos e imaginaciones, estos son los obstáculos que nos impiden conocer cómo Dios opera. Y de eso se trata en este momento. Cómo Dios opera. La forma como Dios opera, la podemos ver, casi todas estamos leyendo el Antiguo Testamento, algunas tal vez van por diferentes lugares en el Antiguo Testamento, no importa por dónde vayas. El asunto es que el ejemplo que el Señor nos da del pueblo de Israel a través del desierto en su salida de Egipto es una imagen perfecta en nuestro caminar y en nuestro proceso con el Señor. El Señor los saca al pueblo de Israel de Egipto con señales y prodigios porque era necesario que afirmarlos, era necesario que ellos vieran quién Dios era a su favor.
Pero los milagros y maravillas con los cuales saca el Señor al pueblo de Israel de Egipto no son los mismos que Él hace en cuando ya ellos han entrado a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque estos milagros al entrar a la tierra prometida ya no eran de afirmación, eran de avance, avance. No podemos quedarnos, amadas, tomando leche espiritual. Los procesos para avanzar y para desarrollar nuestra fe tienen que venir, tienen que venir. El día de ayer, Jojo, nuestra nieta que va a cumplir un año el 11 de febrero, la tercera hija de Andrea, empezó a caminar y hemos estado ayudándole que camine, que camine, que camine, pero en una cuestión de 2 semanas, esa niña empezó a levantarse sola, a agacharse, a poder guardar su balance, y ayer jalando su colchita, agarró la colcha y empezó y a caminar, y era que, ¡yeah! ¡Qué linda al fin! Pero imagínese que si yo solo le diera la pachita y solo la tuviera cargada y no te vayas a caer y no te vayas cuidadito aquí, que mejor la cargo para que no se golpee, esa niña sería una inválida. Tiene que caerse, tuvo que golpearse, tuvo que seguir, tuvo que desarrollarse, y poquito a poco empezar a sentir confianza en sí misma, y con la ayuda de todos los que le estábamos dando, sí, 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 y el ánimo, y vino la niña y se soltó. De la igual manera, nosotras, todos los procesos en los que Dios nos ha hecho pasar, y saben, amadas, esos procesos que no han tenido la fuerza de detenernos ni de estancarnos. ¿Por qué? Porque una prueba es que aquí estamos. Y estamos sedientas, y estamos ansiosas, y estamos atentas, y estamos alertas, y estamos dispuestas a enfrentar lo que sea. ¿Por qué? Porque a cada paso de este camino, a cada paso de nuestra historia, hemos tenido revelaciones específicas de quién Dios es, que nos ha sostenido, que nos ha proveído, que nos ha guardado, que nos ha fortalecido, que nos ha sanado, que nos ha guiado, que nos ha levantado. Esas revelaciones son las que nos enriquecen, y empezamos a comer esa carne, empezamos a procesar esas revelaciones que nos marcan, esas revelaciones que nos fortalecen. Nuestra historia es nuestra mejor arma. La historia de cómo Dios ha obrado, aún, mis amadas, en los momentos difíciles, aún en una oscuridad, en una medianoche que creemos que nunca vamos a salir. Pero me encanta esa alegoría de la medianoche. ¿Por qué? Porque si seguimos en la medianoche, seguro el sol va a salir de nuevo. Y así ha sido. Entonces, me gusta esto, no dejemos que imaginación, no podemos seguir ni hablando ni pensando de la misma manera. Pónganse ustedes, traigan a su mente algo, ya sea una persona o una situación que les ha quitado la paz o que ha sido difícil para ustedes. Pongan en su mente. ¿Qué han pensado de esa persona o cómo ustedes reaccionan hasta esa situación? Algo que ustedes tienen que decidir es verla a esa persona como Dios lo mira, y si no la pueden ver como Dios la mira, pídele a Dios: Señor, ¿cómo tú ves a esta persona? Me irrita, me incomoda, me duele, me afecta verla, pero ¿cómo tú la ves? Dame ojos para verla. Señor, esta situación que me recuerda esto que pasó, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué cosa nueva tú quieres que yo busque o declare de ese momento doloroso, para que me dé fuerza de cerrar círculos, o que me dé la fuerza de empezar a ver que tú tienes, Señor? Porque todo lo que tú haces es bueno, es agradable y perfecto. No lo veo en esta situación. ¿Qué debo de ver? Así es como nos fortalecemos, así es como destruimos esas imaginaciones, y le decimos a Satanás y a todos sus secuaces que se han escondido tras de estas formas de pensar que la Biblia declara que son fortalezas, donde el enemigo se esconde y nos detiene de avanzar con la verdad de quién Dios es, y con la suficiencia del poder del Espíritu Santo fortaleciéndonos a hacer cosas difíciles. Es como nosotras podemos vencer.
La base, mis amadas, no nos acerquemos al Señor diciéndole lo que nos hace falta. Esto para mí es clave. No nos acerquemos a Dios diciéndole lo que tiene que hacer. Señor, tú tienes que sanarlo. Señor, tú tienes que proveerle. Señor, tú tienes que, como que si nosotros fuésemos los que estamos sentados en el trono. No nos acerquemos al Señor diciéndole, pero ¿cuánto tiempo te he pedido porque tú me proveas este milagro y no lo haces? No nos acerquemos al Señor basándonos en lo que nos hace falta o en lo que Él aún no ha hecho, sino que tu fundamento para acercarte a Dios debe ser recordando las revelaciones de la naturaleza de Dios en tu historia. Él nota tu perseverancia. Él nota, a pesar de tu confusión y tu dolor, de lo tal vez de tu historia, de cosas o situaciones que tú estás experimentando en este momento, como ya les dije al final, antes, tú sigues perseverando. No entiendes, te duele, te es difícil, pero aquí estás. Aquí estás. Y Dios aplaude, Dios le conmueve, mis amadas, el que perseveremos aunque no entendamos, el que perseveremos aunque hay cosas que son difíciles para nosotros. Y quiero recordarte, me gusta este ejemplo. Dios siempre va a poner dos árboles en tu mente. Tú vas a tener siempre dos opciones. O la sabiduría humana, la influencia de la cultura, o no te dejes, ¿cómo te vas a dejar? Ya viste lo que hizo, mira, que no sé qué, la crítica, la sabiduría humana. O el árbol del conocimiento de Dios, o el árbol del bien y el mal, de acuerdo a lo que tú crees o la cultura te ha impulsado a creer, o el árbol del bien, del conocimiento de Dios, que son las revelaciones de quién Dios ha sido en tu historia y quién Dios te ha dado en tu nivel de fe, en tu grado de fe. Recuerden que fe es un don de Dios. Es una revelación de quién Él es. Es, wow, Señor, empezamos a conocerlo y basado en lo que conocemos de Él, tenemos que transformar nuestra forma de pensar y de procesar las situaciones. Siempre vamos a tener dos árboles. ¿Y por qué es esto? Porque Dios es un galardoneador de los que le buscan, porque Él te va a premiar, amada. No hay sufrimiento, no. Si Él embotella tus lágrimas, las embotella porque está midiendo. Él sabe la cantidad, la medida de tu dolor, de tus angustias, de tu perseverancia. Y Él es un galardoneador. El que se acerca a Dios debe saber que Dios existe, que Dios es 100% bueno y que Él es galardoneador de los que le buscan. Entonces, todo lo que tú perseveras en creer y todo lo que tú dejas para no conformarte a la cultura del mundo, todo lo que tú pierdes de acuerdo al mundo, pero ganas en el reino de Dios, es una inversión en lo eterno que Dios toma. Cuidado, que Dios te va a dar. Él es galardoneador de los que le buscan, específicamente de los que voluntaria y espontáneamente escogemos a Él, a pesar y sobre todo. Me gustaba lo que estábamos hablando en el chat hace unos días acerca de la ofrenda del aroma fragante, de la ofrenda del tabernáculo, que era un aroma fragante. Y por cierto que la quise poner aquí, mi diffuser, porque me llamó la atención, esto fue el sábado que lo estábamos hablando, aroma fragante, y mientras Carlita empezó a mandar estos escrituras acerca de aroma fragante basadas en Éxodos 30:26, a mí también me llamó la atención el aroma fragante, las especies del aroma fragante. Y me puse, ¿cuáles eran? Dije yo, ¿cuáles son esas especies? Y me puse a buscar cuáles eran las especies del aroma del incienso del tabernáculo. Y resulta que era mirra, canela y citronela. No estoy muy segura de si esa era la traducción de esta última especie, pero en varias traducciones que busqué
se traducía al español como citronela y en inglés se le llamaba el lemongrass. Pero algo súper interesante es que la mirra sale de un árbol, es como la savia, es como que fuese una goma o una resina que sale de la corteza de un árbol. Esta es la mirra. La canela, pues es la corteza de otro árbol y el lemongrass es otra también, es otro arbusto. Pero fíjense que en la mirra decía que la mirra era más pura y la más costosa cuando salía sola, brotaba del árbol. Y dice que brota, es como que tiene tanto adentro que brota. Ella solita busca los lugares para brotar del árbol y empieza a brotar como unas gotitas que parecen de goma, de resina, como lágrimas, y se empiezan a formar y sale espontáneamente del árbol. Esta es la mirra más pura, en su estado más pura y más costoso, porque hay otra mirra que al árbol no sale la mirra, no sale su resina y lo que hacen es que la hieren, le causan incisiones en la corteza para que la mirra salga. Pero esta mirra no es tan pura en su estado ni tan valiosa como la mirra que sale voluntaria y espontáneamente. Mirra era una especie que se le daba a los reyes. Se le llevó a Jesucristo cuando él nació. Se ungió a Salomón. Cada uno de los reyes que eran ungidos o cuando alguien quería impresionar a un rey, uno de los regalos era mirra. Pero me llamó esto tanto la atención porque la clave es la mirra más costosa va a ser espontánea y voluntaria. Tu aroma fragante. Hemos hablado de que el sacrificio que Dios anda buscando eres tú completamente. Pero, pero yo me puedo poner al Señor y también hemos estado hablando de los sacrificios que no son aceptables. Yo me puedo poner delante del Señor y decir, Señor, aquí estoy con un gran sacrificio, tómame porque soy tu sacrificio, pero en mi pensamiento y en mi corazón dudo, hay duda, hay resentimiento, hay dolor, hay sospecha hacia Dios. ¿Ustedes creen que eso va a ser un sacrificio agradable? Yo no lo veo así. El sacrificio agradable que Dios anda buscando de nosotras, amadas, no son fruto de labios que confiesan su nombre, solo de afuera hacia adentro. Es nuestra forma de pensar. Romanos 12:2 nos lo dice, sé tú el sacrificio, como ya no pensando ni dejando que fortalezas, ni imaginaciones, ni formas de pensar minen tu forma de ver a Dios, tu forma de verte a ti misma y tu forma de ver a los que están alrededor tuyo. Ese es nuestro sacrificio. Cuando aquello que vemos que nos puede provocar una respuesta que va en contra de quien Dios es, cuando nos provoca una respuesta que va en contra de nuestros hermanos o que va en contra de quien dice Dios que yo soy. Y yo batallo este impulso de reaccionar de esta manera, diciendo, Señor, no entiendo, me afecta, porque siempre vamos a tener la oportunidad de venir a expresarle a Dios, como hijas que somos, sentarnos a la mesa y decirle, Señor, este maná que me tocó recoger ahora ha sido difícil, me ha costado, esta persona me ha herido, esa situación me ha afectado, me cuesta trabajo esperar. Pero Padre, en ti confío, porque tú eres bueno, porque la revelación que tú me has dado en mi historia es que estás siempre presente, eres mi fuerza, eres mi paz, eres mi consuelo. Yo soy tu amada. Entonces empiezo a batallar las artimañas del enemigo con verdades de la palabra de Dios, mis amadas. Así es como hacemos batalla espiritual. Estas son las armas de nuestra milicia, poderosas en Dios para derribar argumentos y fortalezas y todo aquello que se enfrenta al conocimiento, que se opone al conocimiento de quién Dios es en nuestras vidas. Una ofrenda voluntaria y espontánea. Ay, que seamos esa ofrenda voluntaria y espontánea.
Eso es lo que Dios quiere de ti. Que creas en Él a pesar de las circunstancias, a pesar de las personas, a pesar de tus limitaciones, a pesar de tu aparente sentirte escondida o inútil o que no estoy haciendo nada. Hay mucho que estás haciendo si tú te pones de acuerdo con Dios y sabes que si aún tienes un respiro en tus pulmones y aire en tus pulmones, hay cosas que tú sí puedes hacer. Bendiciendo, mis amadas, palabra de bendición. Dice la palabra que bienaventurado el que bendice a Jerusalén. Orad por la paz de Jerusalén y sean benditos los que te bendicen. Wow, con mis palabras de bendición viene esa bendición de regreso a nuestra forma a nuestra vida. Entonces, mis amadas, ¿cómo vamos a retener lo que tenemos? Comienza a cambiar tu forma de pensar. No pierdas lo que Dios ya te ha revelado de quién Él es, porque esa no solo es tu herencia espiritual, sino es también tu estabilidad emocional, es tu, aún mismo, es tu sanidad física. Mis amadas, Jesús debe ser el centro de nuestra vida y Él debe de influenciar todo aspecto de nuestra vida. No podemos compartimentalizar nuestra vida con Jesús. Bueno, vengo a la iglesia y todo es aleluya y te amo y te bendigo y voy el lunes al trabajo y empiezo a ver, yo no me voy a dejar de este jefe que mire cómo me está tratando, o yo no me voy a dejar de esta, mira lo que está diciendo. O sea que no puedo dejar a Jesús en la iglesia y enfrentar el mundo, mi propia mentalidad cultural o la influencia de fortalezas con las cuales he crecido. No podemos vivir de esta manera. Tenemos que demoler esas fantasías engañosas que se oponen al conocimiento de Dios, a actitudes arrogantes, egoístas, ese sentido de supervivencia que si no soy yo y nadie me ayuda, entonces yo tengo que hacer las cosas. ¿Dónde está Dios en tu historia? ¿Cuál es esa voluntad? ¿Cuál es ese sacrificio voluntario y espontáneo que entonces tú les estás dando si le crees ciertos días y no le crees a los otros? Tenemos que renovar nuestra mente. Y uno de los ejemplos, como hemos estado hablando acerca de las iglesias del Apocalipsis, como una palabra relevante para los días que estamos experimentando, Jesucristo mismo se revela. Apocalipsis, se recuerdan que quiere decir quitar el velo para poder ver como Jesús, lo que Jesús quiere que nosotros veamos que Él es. Él es. En Tiatira, esta es la cuarta iglesia que hemos estado viendo en Apocalipsis 2:14. Quisiera que fuéramos ahí para poder terminar. Dice que era una iglesia, fíjense bien, vamos a leer lo que dice Apocalipsis 2:14, pero quiero leérselas en la versión de traducida Pasión. Me gusta esto, me gusta el lenguaje, es súper rico y súper claro. Fíjense lo que dice, estas son las palabras del Hijo de Dios, cuyos ojos están ardiendo y cuyos pies son como el bronce bruñido. Sé todo lo que has hecho por mí. Conozco tu amor, tu fe, tu ministerio y conozco que sigues constante y perseverante en mis caminos. Te conozco todo acerca de ti. De hecho, ahora sobresales en esas virtudes aún más que al principio. Pero tengo esto en tu contra, que tú perdonas a esa mujer Jezabel, que se llama profeta y seduce a mis siervos. Está enseñando que es permitido que la inmoralidad sexual es permitida y comer alimentos sacrificados a los ídolos. He esperado que esta mujer se arrepienta de su vil inmoralidad, pero ella se niega a hacerlo. Ahora la dejaré bajo con terrible angustia junto con todos los que adulteran con ella si no se arrepienten. Y golpearé a sus seguidores con una peste mortal. Entonces
Todas las congregaciones se darán cuenta de que soy yo quien busca a fondo el pensamiento más secreto y el ser más íntimo. Le daré a cada uno lo que sus obras merecen. Pero al resto de ustedes en Tiatira que no se adhieren a estas enseñanzas de Jezabel y no han sido iniciados en secretos satánicos, yo les digo, no les voy a imponer otra carga. A todos los que están victoriosos y continúan haciendo mis obras hasta el final, les daré autoridad sobre las naciones para que pastoreen con un cetro real. Destrozaré como la marihuana en arcilla a aquellos que se levantan, incluso cuando también reciban autoridad de la presencia de mi Padre. Les daré la estrella matutina al que experimente la victoria. Así que aquel cuyo corazón está abierto, esté atento y esté dispuesto, escuche atentamente lo que el Espíritu está diciendo a todas las iglesias. Y finalmente dice, retén con firmeza lo que tienes hasta que yo venga. Wow. Yo no sé qué les provoca a ustedes, pero a mí me impacta porque tiene que ver con nuestra forma de pensar. Tiene la advertencia que Dios nos está dando es, amadas, no pierdas lo que has ganado. En el conocimiento y en la revelación de quién Jesús es, no lo pierdas, conformándonos a los patrones de ver, a los patrones de juzgar, a los patrones de creer que van en contra, son fortalezas de nuestra cultura que nos rodea, del enemigo que se ha infiltrado en todo lo que nos rodea. Esta mujer Jezabel es la forma de cultura que se ha impenetrado, que se ha penetrado aún dentro de la iglesia. Y dice ella, hay cosas que son aceptables. Lo que ellos decían en la iglesia de Tiatira era que es aceptable. La iglesia de Tiatira, déjenme contarle esto. La iglesia de Tiatira era una iglesia inclinada a una laxitud moral. Quiere decir, ellos eran abiertos, no vamos a ser exclusivistas, todo es permitido, todo es permitido. Era una ciudad comercial con numerosos gremios de mercaderes, pero cada uno de estos gremios tenían sus propios dioses y por lo tanto promovían el culto a los dioses y hacían fiestas y festividades en las que promovían orgías y también promovían el comer a los sacrificados a los dioses. Jezabel incitaba a los cristianos a hacer ese tipo de concesiones, a acomodar el culto de Jesucristo. Sí, no, sí, aquí nosotros creemos en Dios, sí, creemos que todo es bueno, tú ven, todos los lugares conducen a Roma. No. Ella incitaba que no, sí, nosotros también oramos, sí, también estamos ayunando, sí, Jesús, sí, Señor, sí, pero también aquel, pero también el otro, pero también Dios Zeus. Y es interesante que cuando Jesucristo llega a cada una de estas 7 iglesias, la forma como él se describe es atacando directamente a la fortaleza que se ha levantado en cada una de estas iglesias. Y quiero decirles que estas fortalezas están aquí, miren, entre mi oreja derecha y mi oreja izquierda, al igual que las tuyas, ahí están estas mismas fortalezas de estas 7 iglesias. La primera, la iglesia de Éfeso, hemos dejado nuestro primer amor. Y hasta suena feo, pero hemos adulterado con otros ídolos. Otros amantes nos han seducido. Yo Jesús y todo. Mira, no nos dejemos de cosas porque realmente el Señor así dice, a esto nos reta a esto, porque tenemos que darnos cuenta que aquello en el momento de tu angustia, en el momento de tu desesperación, en el momento de sentirte sola, abandonada, ¿a qué recurres? ¿A qué te inclinas? Cuando te hace falta el dinero porque hay algo que ha pasado, ¿qué haces? Si no es una continua, constante perseverancia, creer en que si yo tengo un buen padre,
mi Padre cuida de mí y que eso traiga estabilidad, entonces hay algo que está fallando, hay algo. En las otras iglesias, en la iglesia de Pérgamo, eran el conocimiento, yo sé mucho, me encanta leer porque quiero conocer más, pero aquello que queremos conocer no nos lleva a una revelación del Dios, que es sobre todo. Amamos ideas y amamos conocimiento porque amamos lucir bien, pero no tiene nada que ver con el corazón de Dios. Y es por eso que a cada iglesia, en esta iglesia Tiatira, lo que ha pasado, esta iglesia se identificaba como la iglesia de donde se veneraba al dios Apolos. El dios Apolos era el hijo del dios Zeus. El dios Zeus era el dios de la iglesia de Esmirna, la estudiamos la semana pasada. Entonces este dios Apolos de esta ciudad de Tiatira era el hijo del dios Zeus. Y miren cómo Jesucristo se proclama a sí mismo en la iglesia de Tiatira. Está en el versículo 1. Perdón, es Apocalipsis 2, versículo 18. Dice, y escribe al ángel de la iglesia Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, te dice esto. Conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo algunas cosas contra ti, y es que toleras estas fortalezas, estas imaginaciones, toleras esas formas de pensar de la cultura que te rodea. Y dice, arrepiéntete. Te he dado tiempo. Fíjense lo que dice el versículo 21. Te he dado tiempo para que te arrepientas. Y le está hablando aquí de la mujer Jezabel, de esa cultura que nos ha rodeado y que ha influenciado y que ha minado nuestra forma de pensar. Te he dado tiempo para que te arrepientas de tus fornicaciones. Pero si no se arrepienten, dice, les heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que soy el que escudriña la mente y el corazón y daré a cada uno según vuestras obras. Wow, ustedes. Es fuerte. Es fuerte. No podemos seguir pensando de esta manera. Y yo, créanme que, como les decía al principio, ¿qué es lo que Dios estaba hablando? Parecía como que, ay, usted sigue hablando de batalla espiritual. Ay, ya hemos oído tanto, ya pasemos a otra página. Estudiemos otro capítulo. No, yo personalmente no puedo. Y no puedo seguir hasta que yo decida que el sacrificio que yo voy a ofrecer, ese aroma fragante de Dios va a ser espontáneo y voluntario en creer, Señor, no entiendo, Señor, me duele, me es difícil, pero si tú dices que estás conmigo, si tú has sido mi suficiencia, si tú me vas a ayudar, si tú eres un padre bueno, si tú velas por tus hijos, yo voy a creerte, voy a creerte, voy a creer, voy a creer, voy a creer. Y ¿saben qué, mis amadas? Tengo que creer. ¿Y cómo demuestro que voy a creer? Confesando con lo que confieso y actuando. ¿Cómo actuando? Haciendo lo que está en mi mano hacer. Haciendo, ¿qué puedo hacer? ¿Saben qué? El domingo yo estaba en esta batalla. Y el domingo yo estaba sola. Y estaba batallando cosas en mi mente, en mi mente, en mi mente. Argumentos en contra de Dios y en contra de personas. ¿Y qué pasó? Estoy en esto, digo, yo no puedo estar así. Yo tengo que ser ese aroma fragante. Yo tengo que ser ese aroma que voluntariamente y espontáneamente yo voy a creer al Señor. Y entonces dije, ¿y qué puedo hacer en este momento? Tengo que ir a cocinar. Tengo que limpiar aquí. Tengo que arreglar aquello. O sea, no nos espiritualicemos tanto que dejamos las cosas que sí podemos hacer con nuestras manos y lo que tenemos por delante hacer, lo dejamos a un lado. Haz lo que tienes que hacer. Si tienes que hacer una llamada, si tienes que ir a trabajar, si tienes que... Mientras Dios interviene en tu situación que está fuera de tu control,
Tú haz lo que tienes que hacer. Y mientras se encuentre la situación que tú no puedes controlar, como por ejemplo esta situación que Janet Palacio nos hablaba de esta chica en silla de ruedas que le han dado corto tiempo de vida. ¿Qué puedo hacer? Me entero de esto, ¿qué puedo hacer? Voy a tomar la oportunidad de orar, porque el que ore y sane no depende de mí. Yo solo voy a ser el instrumento. ¿Qué tengo que hacer? Declarar esperanza, declarar vida, declarar luz en medio de la oscuridad. Me gusta lo que Jesucristo mismo dice: el que persevere, a la iglesia de Tiatira, le voy a dar la estrella de la mañana. Y yo ya se los dije anteriormente, la estrella de la mañana es la estrella que aparece en la oscuridad de la noche, un poquito después de la medianoche. Aparece la estrella de la mañana. ¿Y qué quiere decir esto? No importa cuán oscura ha sido tu noche, o vas a seguir enfrentando noches. La estrella de la mañana por seguro aparece. Y esa es su promesa. Si tú perseveras, conozco tus obras, sé que has sido fiel, sé que estás aquí, sé que perseveras, conozco tus pensamientos, sé la batalla espiritual, pero sé que voluntariamente has escogido y decidido creer en que es el Hijo de Dios, en aquel que es el Hijo de Dios, y que te dice: eres mi hija amada. Entonces, amadas, es nuestra decisión. Somos esa ofrenda voluntaria, espontánea. Hemos hablado y hemos estado leyendo acerca de que no hay sacrificio que se le ofrezca a Dios con corazón contrito y humillado que Él rechace. Eso quiere decir, el fuego de la unción viene cuando hay un sacrificio agradable a Dios. Sé tú ese sacrificio. No pierdas lo que tienes. ¿Y qué es eso? Esas revelaciones que que te han costado, que has sudado, por las cuales has llorado, quizás has pataleado, quizás te has sentido estancada, pero esas revelaciones de la estrella de la mañana que ha llenado tu luz, tu medianoche de luz y esperanza, eso es tu oro. Ese es tu oro pasado por el fuego, no lo pierdas. ¿Cómo lo vas a perder? Cuando empiezas a albergar en tu mente esas fortalezas, maquinaciones, imaginaciones y esos pensamientos que se levantan en contra de Dios, en contra de lo que Él dice que tú eres y en contra de aquellos que Dios ha puesto para probar lo que hay en tu corazón, porque Él conoce tus pensamientos mucho más profundos y tu corazón mucho más allá de lo que tú crees. Así que, mis amadas, tomemos el pan, tomemos el maná que Dios nos ha dado, que Dios nos sigue dando. Estemos alertas, vemos esas luces rojas y no demos tregua al enemigo. No, y cuando esa luz roja viene sobre alguna forma de pensar en contra de alguien, tienes que hacerlo tú tienes que batallar, tú tienes que hablar verdad en esos lugares, tú tienes que hablar bendición. Ya no podemos seguir ni hablando, ni actuando, ni pensando como lo hemos hecho hasta ahora. Dios ha sido fiel en darnos un maná, lo hemos recogido y nos ha costado. Todos estos procesos de avanzar no han sido en vano. Ya no volvamos a la leche adulterada, sino que comamos esa carne que Dios nos está dando. Así es que yo le pido al Espíritu de Dios y le recuerdo, Padre, yo te recuerdo con gratitud esa promesa que Jesucristo habló sobre sus discípulos: recibiréis poder. Tú vas a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es esa manifestación del reino de Dios. El Espíritu Santo son las arras de nuestra justicia, el sello de nuestros corazones. Queremos más. Espíritu Santo, queremos hacer lugar, queremos ser ese tabernáculo donde tú moras, pero sabemos que tenemos que vaciar nuestro corazón de todo
aquello que mina quién tú eres, de todo aquello que perjudica nuestra confianza en tu suficiencia, en tu bondad, de todo aquello que mina el que nosotros nos veamos como tú nos ves y de todo aquello que mina nuestra confianza en lo que tú estás haciendo, en aquellos que nos parecen inmaduros, que nos parecen incrédulos, en aquellos que nos parecen, a todos aquellos que tú estás usando para exponer lo que hay en nuestro corazón. Queremos saber verdad, queremos estar de acuerdo contigo. Y te pedimos, Espíritu Santo, ojos para ver, oídos para escuchar, un corazón sensible, humilde, dispuesto a aprender. Y te damos gracias porque tú eres siempre fiel. Danos esa estrella de la mañana. Ayúdanos a permanecer fieles hasta el final porque queremos reinar contigo en la eternidad. Amén y amén. ¿Qué les parece? Ahora quisiera escucharlas.